Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan, con Adriana Delgado. Paloma Torres, artista visual y escultora. Paloma, naciste, creciste en esta ciudad. Sí. Aspiraste cultura, aspiraste literatura. Exacto. Bebías el sol, los colores de México. Exactamente, exactamente. Crecí afortunadamente en una familia que estuvo siempre muy preocupada por la cultura y la educación. Entonces, bueno, pues fue parte de yo crecí en el campus de la ciudad universitaria, porque mi papá era director de la Escuela de Arquitectura. En fin, mi madre era una gran lectora, igual que mi padre. Entonces, íbamos los domingos a ver arquitectura, a ver museos, a conciertos, a comer comida de los diferentes lugares, al Blanquita, o sea, tuve una educación como muy rica en ese sentido. Pero tú no eras igual a otros niños, menos la verdad, en aquella no. época. No, a ver, a mí en la escuela me preguntaban, nos decían, ¿qué hicieron el fin de semana? No, pues fui a ver arquitectura al centro, la catedral, Palacio Nacional, los murales, quién sabe qué. Luego comí en las Delicias, pero te estoy hablando del 70. Y luego fui al Blanquita. ¿Qué? O sea, eso era, para mi papá era importante que supiéramos exactamente cómo era la cultura en nuestro país, pero en todos los niveles y ámbitos. Porque pues cultura es vida, ¿no? Además de no parecerte a los otros niños, ¿no te sentías la rara de la escuela? Mira, era la rara entre comillas, sí, era como no era de las populares de la escuela, pero tenía como mis amigas, mira, por ejemplo, Rosa Beltrán, que es la coordinadora de Extensión Universitaria de la UNAM, era mi compañera de banca. Entonces, ese eran el tipo de amigas que yo tenía en la escuela. Y ha sido muy chistoso, porque a lo largo de los años, esas amigas de la primaria y la secundaria son muy amigas mías actualmente. Todas son mujeres trabajadoras, mujeres con profesión. En fin, muy bien, la verdad, porque también estuve en una escuela donde la cultura era una parte vital. Y luego entré a la UNAM, o sea, estudié toda mi carrera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la UNAM, y bueno, eso fue fantástico. Creo que he vivido como que todos los mundos en este país. Paloma, conociste desde muy chiquita a apreciar la belleza. Sí. Los colores de México. Sí, totalmente. Las formas. Total y absolutamente. ¿Cómo influyó esto en tu arte? Bueno, a ver, pues toda la vida el arte fue, por ejemplo, en mi casa era muy chistoso porque te decían, bueno, en esta casa no queremos ni contadores ni dentistas. No lo debería decir tan en fuerte. Te decían, papá, prefiero un yerno que sea cineasta o que sea escritor o que sea pintor. Y te digo, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, uno de mis hermanos estudió letras en la UNAM. En fin, éramos como muy metidos en todo este medio. Y pues sí me sentía rara, pero cuando entré a la UNAM también era rara, ¿no? De repente me bulleaban y me decían la de moronga azul. Entonces ahí te das cuenta de esos extremos que para los dos lados era rara. Es un poco como la profesión que escogí, que es ser escultora, pero escultora en cerámica. Y la cerámica está también nuevamente en ese borde. La cerámica, si eres ceramista, no eres escultora. Si eres escultora, no eres ceramista. Entonces, es como una cosa muy chistosa porque hay un cierto prejuicio ante el material, ¿no? Pero yo estudié, bueno, pues con la maestra Gerda Gruber y era, nosotros, por ejemplo, no nos dejaban usar el torno porque decían que no íbamos a ser cacharreros, íbamos a ser escultores. Entonces, yo aprendí a construir de una manera diferente y mis piezas son de 3 metros, de 2 metros, en fin, son también diferentes a lo que es la cerámica. Y actualmente soy miembro de la Academia Internacional de Cerámica en Ginebra. Y es chistoso porque en alguna ocasión me invitaron a irme a China, a una residencia en Fuping, a la mitad de la nada. Y éramos 29 artistas de todo el mundo. Y era increíble porque veías a los americanos y veías a los canadienses
pero eran piecitas así, brillantes, brillantes. Y veías a los alemanes y a los franceses y a los mexicanos también con otro tipo de lenguaje ante la cerámica. Entonces, fue muy interesante ese encuentro de Fuping. Ahora, tú das ese brinco porque vienes de un papá que fue el director de la Escuela de Arquitectura. Pero cuando yo tenía 7 años, ¿eh? Pero imagínate que te influye en ti en ver las formas de manera diferente a como lo vemos los demás niños comunes y corrientes. ¿Qué sabes qué es lo que pasa? Que no nos hemos dado cuenta que la cultura no sirve para que tengas, no es ni una cosa exquisita de los ricos, ni una cosa de ese tipo. La cultura tiene que ver con que puedas tener un criterio mucho más amplio de lo que es tu vida cotidiana, una mejor relación de pareja en el sentido que en vez de agarrarse a golpes, pues pueden dialogar y discutir la relación. La cultura te ayuda a ver el mundo mucho más amplio. Eso es lo que te da la cultura. Y recordemos que la educación sin cultura se convierte en instrucción. Entonces, queremos tener, pues, estudiantes que tengan una visión, que puedan ser contestatarios, que tengan una visión más amplia del mundo en el que viven, ser más críticos. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Ahorita sobre todo. ¿Por qué la escultura y no las artes plásticas? Mira, todos cuando entramos a la escuela queremos ser pintores. Ajá. Pero yo entré a San Carlos, a la ENAP, me tocó el cambio exactamente de San Carlos del Centro a Xochimilco. Pues con una generación, la verdad, bastante triste. Entonces hice un año en la escuela. Bueno, precisamente mi compañera de banca y mi amiga en esa época era Verónica Murguía, la esposa de David Huerta. Okay. Era mi gran amiga. Y entonces era como muy chistoso porque nos veían también como los raros. Y dejé la escuela un año. Me fui a París. Y el grupo con el que me fui pues fue un grupo muy talentoso. Entre ellos estaba Lorena Massa, que es la directora de teatro, que acaba de salir de preparatoria. Ana Luisa Fager, que es la segunda de a bordo de la Embajada de México en Estados Unidos. En fin, digo que gentes que siguieron haciendo cosas. Pero empecé a trabajar allá con Heiter, que Heiter fue el impresor de Picasso, uno de los impresores de Picasso. Y, por ejemplo, Polo, que estudió con él. Y de churro, te lo juro que de churro, fue como el destino, entré a trabajar con él. Y bueno, volví como la hija pródiga. Ya me metí a tomar Historia del Arte en la Escuela del Louvre y me metí a tomar dibujo con un atelier que se llamaba el Atelier del Debbio, que era un italiano. Entonces, en fin, seguí con todo lo que era mi profesión. Y volví a la escuela como la hija pródiga y ya entré con una gran generación a la escuela, porque ya me tocó, bueno, yo fui compañera de banca de Gabriel Orozco, de Laura González Flores, de Isabel Leñero. En fin, me tocó una gran generación de estudiantes. Paloma, ¿cuál es la diferencia entre la estética y la belleza? Bueno, a ver, en la estética no necesariamente los objetos tienen que ser bellos para ser unos objetos de arte. La belleza es una de las partes que influye dentro de lo que podría ser, es una parte de la estética, digamos, porque la fealdad o lo sucio o cuando ves el arte pobre de basura y de cosas de esas, en fin, ready-made, o sea, que las cosas se puedan convertir en objetos bellos o que tú pretendas hacer algo bello, pues es diferente, pero entra dentro del canon de la estética. Las personas, cuando ven una escultura, ¿te tiene que decir algo de inmediato? Mira, ¿Te tiene que decir algo del artista? ¿Tienes que reflexionarlo? ¿Tienes que pensarlo? ¿O sencillamente te gusta? Te voy a decir qué es lo que pasa. A nosotros nos gusta en función de lo que conocemos. Okay. Entonces, si tú tienes como muchas más nociones de arte, pues a lo mejor el plátano tirado en el piso lo entiendes mejor que alguien que no ha estudiado y sabe nada de arte conceptual. Pero en general sí tiene que ver también con una cuestión de gusto y ese gusto está referido a lo que conoces. Te tiene que decir en función de cuáles son tus convicciones o dónde estás. O simple y sencillamente, yo creo que el arte es lo que te digo, te mueve ciertos hilos de sensibilidad que te permiten percibir el espacio. Por ejemplo, la escultura, en cuanto a la escultura, te permite percibir el espacio de una manera diferente. O sea, yo, por ejemplo, veo una escultura de Henry Moore y para mí, más que la escultura formal en mármol o lo que sea, son los vacíos que la escultura tiene.
Porque el vacío dentro de la escultura es como los silencios en la música. Si no existen estos vacíos, no existe el objeto tampoco. Has dicho, el trabajar en una pieza implica el pensarla, repensarla, la conjunción entre los límites del material y mi deseo. Articular su desarrollo me permite evolucionar desde la primera idea hasta la pieza terminada. Mira, a ver, una de las cosas que descubrí con la cerámica, porque he hecho escultura en mármol, de hecho me gané el concurso para hacer la pieza de los 700 años de Suiza, y yo daba clase en la Ibero. Entonces dije, voy a meterme a tomar ebanistería, ¿no? Porque voy a hacer una pieza en madera, porque el barro y la nieve no se llevan. Y entonces me fui con Luis López Loza a Valle Bravo, que me enseñó talla en madera. Y en la Ibero, cuando daba clases, me dejaron entrar al taller de ebanistería junto con mis alumnos. Entonces luego teníamos entregas y les decía, ay, hoy no vamos a ver clase porque tenemos entrega. Pero independientemente de esas cosas, toda esta cuestión del material, la cerámica me permite trabajar directamente la obra. La hago con mis manos. Yo tengo de alguna manera el control sobre la pieza. Y también lo que es maravilloso es que se va modificando conforme tu estado de ánimo. Tú no estás pensando las 24 horas del día en el nirvana o estás así, no. Pero es muy interesante cómo al construir vas dejando esa huella, esa impronta de lo que es tu persona. Y tú piensas que ya todo estuvo resuelto. Y el barro tiene también una parte muy importante del azar, que a mí esa cuestión del azar es lo que me parece más maravilloso. Cuando tú metes una pieza de cerámica al horno, el fuego tiene la última palabra. Si no, vean una película que se llama Pinceladas de Fuego, es una película coreana fabulosa, y ahí van a ver, no les cuento porque es el mero final de la película, pero o sea, el fuego tiene la última palabra. Pero el trabajarla yo con las manos, directamente el hacer los churros, ya no a más. O sea, la verdad tengo dos fantásticos ayudantes, Gerardo y Gustavo Colín, padre e hijo, fantásticos que me ayudan a hacer el barro, a muchas cosas, pero la que levanta las piezas soy yo. Ahora, me dices ya en el proceso, me hablas de un proceso que en alguien como tú, que ha estudiado, que ha viajado, tiene muy claro a dónde va. Pero antes de hacer esa obra, ¿cuál es tu proceso emocional? Y ¿cómo un proceso creativo, que tienes que hacer una serie de bocetos. Porque pareciera que es fácil, pero no lo es. No, claro que no lo es. Mira, yo creo que parte de las series en las que he trabajado con mi obra han surgido de comisiones que me han hecho, ¿no? Que de repente me dicen, oye, es que necesitamos como que una columna para quién sabe qué, ¡pum! Y entonces mis tótems salieron de algo que una gente con la que he trabajado mucho es Erika Krayer, que es una interiorista. Entonces me dice, es que tengo ese tubo espantoso y no sé. Entonces pensé en unas piezas que se pudieran utilizar. Y de ahí surgieron muchas obras de las que hice hasta que Harry Parker, el director del Museo de Young, la vio y me dijo, quiero una pieza tuya para la sala de Mesoamérica. Entonces, sí, las piezas van surgiendo a partir de necesidades y se convierten en una serie. Yo me acuerdo cuando daba clase en la Ibero, por ejemplo, la historia del arte, que veíamos por temas y cosas de esto. Entonces me decían, ay, es que quiero hacer el bodegón. Muy bien, ¿quieres hacer un bodegón? ¿Está bien? Pero vas a hacer un estudio sobre el bodegón contemporáneo. Digo, porque si me traes un pato verde como de un bodegón de la pintura flamenca, te repruebo y te cambias de carrera. No, quiero con qué desayunas, con qué comes, qué cenas, qué artistas mexicanos han trabajado el bodegón, qué artistas internacionales contemporáneos trabajan el bodegón. Porque nuestro abecedario es visual. Entonces, a mí cuando me dicen que son autodidactas, me quedo un poquito así, porque tú aprendes del otro y aprendes de lo que traes atrás. Y el ver, la vista se te va agudizando, pues es lo que te va enseñando y te va dando un vocabulario más extenso. ¿Qué tan importante es para un artista conocer las obras del mundo, viajar, ver otros colores? Vital. Porque cuando nos dicen, no, es que sí es autodidacta y además nunca ha salido de México, pero es muy creativo,
¿Qué tanto podrías entender? A ver, a mí eso que lo vean como un plus, el que son, no eres autodidacta, ves, has visto, aunque sean los calendarios, ¿sí me entiendes? Pero has visto imágenes que te evocan. Mira, fíjate, yo me acuerdo que cuando estábamos en San Carlos, uno de mis compañeras era de Tasco. Y tenemos un maestro que era más malo que el escorbuto, Torres Michúa. Y entonces ya sabes, a ver, es quinto semestre, te estoy diciendo, traigan toda la obra que consideren que es obra de arte y no ejercicio, quinto semestre de la carrera. Y esta chava que vivía en Tasco llevó sus pinturas que eran paisajes nevadas, pinturas nevadas, que es lo que debe haber tenido en su casa, o la última cena de Leonardo, o sea, porque sí hay como un código de imágenes que persisten, o sea, cualquier comedor que se respete de cierto nivel, pues tiene una última cena. Si es así más modernoso, pues a lo mejor de Dalí, pero si no tiene una última cena de Leonardo. O, ¿sí me entiendes? Ajá. Tienen como, o la Marina en la sala, el bodegón, pues igual tienen algo de Arrieta, o sea, una copia chafa de Arrieta. Y entonces te vas dando cuenta que sí hay una iconografía de los espacios para vivir con obras. Pero te digo, esta chava pintaba paisajes nevados. Y Torres Michúa, malo como el escorbuto, le dijo, yo creo que ni siquiera es que te des de baja a la carrera. No tienes por qué estudiar artes, ni siquiera en una escuela de arte popular. No es posible que una gente que viva en Tasco, Guerrero, pinte espacios nevados, cosa que en su vida ha visto. Pero a mí me pareció como muy violento porque pues podía haber rectificado. Pero lo que te digo es que yo creo que sí es fundamental. Fíjate, una vez Irma Palacios pidió la beca Guggenheim. ¿Sabes para qué? Para ir a todas las bienales, a todas las exposiciones, porque ella como artista tenía la obligación de ver lo que se estaba produciendo en el mundo. Y entonces de repente también caes en la cuenta que hay coincidencias. Que ahorita digo, es más fácil por el internet, pero cuando tú te das cuenta que no es lo mismo ver el original y yo leer el espacio en el que está, ver el contexto en el que vive esa obra, en fin, una serie de cuestiones te dan un poco como la biografía de lo que estás viendo. Ahora, dices una cosa muy importante, que trabajas con arquitectos de la mano. Sí, claro. O sea, ves el espacio y dices aquí, con base en este esquema, queda esto. Pero yo te voy a decir algo, que yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en San Carlos y en arquitectura. Un día me invitaron de jurado de un concurso en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Me acuerdo que fue el último concurso al que fue Matías Geritz. Y todos los alumnos, imagínate, hacían piezas como Matías Geritz, a ver, estás hablando de 60 años antes, o como Le Corbusier, y tú decías, ¿cómo? ¿No? Y yo les decía, ¿por qué no mejor si la Escuela Nacional, si la Universidad Nacional de México tiene una escuela de artes plásticas, ¿por qué no permiten que los estudiantes de último semestre de artes trabajen con los arquitectos de últimos semestres haciendo espacios en conjunto? Porque en general los artistas les dejan el agujero que quedó ahí y a ver qué haces, en vez de que entre los dos puedan planear ese espacio para la obra. Paloma, tú has puesto más de 100 exhibiciones colectivas, 53 exposiciones individuales, siendo las más relevantes las realizadas en el Museo de Arte Carrillo Gil, Palacio de Bellas Artes, Museo Amparo de Puebla, Museo de Arte de Zapopan, Museo Federico Silva de San Luis Potosí, que creo que es el único museo que existe para escultores. Sí, tienes toda la razón. Has tenido una vida que se te ve y se te oye una pasión y una satisfacción, que además eres muy humilde en el hablar, Paloma, eres muy sencilla de entender. Yo creo que mi trabajo, te voy a decir qué es lo que pasa, que yo creo que el arte es una forma de vida, no es una profesión. Okay. Tú te vas a dormir con el trabajo, pero con el trabajo, por ejemplo, yo me acuerdo que mi marido me decía, no hago nada que no esté en el refrigerador escrito, porque pues yo trabajaba en esto, pero los fines de semana íbamos a ver exposiciones. O sea, lo que yo no podía hacer entre semana, lo que hace la gente para divertirse el fin de semana es lo que yo hacía. O sea, tú como artista tienes la obligación, o sea, no solamente de ir a ver exposiciones, sino de escuchar música de tu época, popular,
clásica, de todo de alta calidad, ¿eh? O sea, yo como les decía, pones no sé, híjole, me acuerdo en esa época, ¿sabes quién era? Español, te voy a decir cómo se llamaba, hay uno que cantaba horrible. Si me ponen a Julio Iglesias, la repruebo. O sea, me puedes poner Botellita de Jerez o me puedes poner quien tú quieras, pero hay cosas que sí no deben de escuchar porque les deforman los oídos. Pero tú tienes obligación de escuchar, de ver, de comer, de leer. O sea, tienes que ser muy consciente que también tienes que estar de la mano de tus pares en la cultura en esa época. O sea, yo por eso te hablo, pues, Verónica Murguía, o Rosa Beltrán, que son Mónica Lavín, que son escritoras que están ahorita a todo lo que da. Pues eran gentes que las veías común y corriente y eran gentes con las que platicabas y con las que platicas. O sea, son gente de carne y hueso con las que hemos ido creciendo al parejo. ¿Cuál fue tu primera obra? Ay, jale. ¿Qué sentiste cuando la terminaste? Cuando dijiste esto es lo que... No, era increíble. A ver, te sentías, o sea, Picasso personificado. O sea, eras Richard Serra, Henry Moore. Fíjate que yo me acuerdo cuando me fui a Suiza a hacer la pieza de los 700 años. Bueno, que me ¿Qué edad tenías? Tenía 30 años. ¿Qué escuchabas? A los 30 años que escuchaba, pues fíjate que escuchaba rock, pero también escuchaba como, bueno, a ver, estuve en la UNAM. Entonces, por supuesto, la trova cubana era una parte indispensable, porque pues, estuve en la UNAM. Pues escuchaba de todo, escuchaba por ejemplo, que me encantaba y me sigue gustando muchísimo, Ian Anderson, ¿no? O sea, Led Zeppelin. Todos estos artistas, o sea, todo esto de música me encantaba, pero también me encantaba Stockhausen como música contemporánea, más alternativa, o igual me gustaba Beethoven. ¿Sí me entiendes? O sea, porque además yo tenía una cuñada que era flautista de la Nacional de Música, entonces, porque era un mundo como muy rico en ese sentido. Y iba al cine, entonces íbamos a las muestras que nada más la pasaban en la Cineteca o en el Cine Roble. Entonces me acuerdo que nos metíamos así, íbamos con Javier Marín, por ejemplo, que era mi supercuate. Ay, vamos a la muestra, y te echabas los 15 días de la muestra, y si no ibas a ver un día la película, te echabas las 2 películas. Era como una obsesión por comerte todo lo que podías ver, escuchar, oír. Era una época en la que pues no había pues esta facilidad que tenemos ahora. Tu primera obra es primera obra. Mi primera obra es muy difícil decir, pero fíjate qué chistoso. Pero sí hice una esfera que hasta la fecha tengo en mi estudio. Una esfera que me salió casi perfecta. Ya nunca me ha vuelto a salir nada igual. ¿Qué hice? Pero fíjate, en esa época mi maestra esta de la que te hablo, sí fue chistoso porque me corrió del taller. Un día llego a la escuela y veo todas mis piezas en el patio. Oye, les digo, ¿y por qué sacaron mi obra? Pues porque Gerda, que era Gerda Gruber, la de cerámica, dijo que no iba a perder el tiempo porque tú te ibas a casar, ibas a tener hijitos y no ibas a hacer nada. Wow. Una mujer misógina, fíjate qué cosa tan tremenda. Y me corrió. Entonces yo me puse a trabajar con Javier Marín por nuestro lado, íbamos a quemar a quién sabe dónde, veníamos, lo subíamos en el coche, no sabes lo que era una cosa tremenda. Luego como yo ya vivía sola y me habían corrido de la Ibero porque me fui a hacer la pieza de Suiza, entonces entré a trabajar a Televisa para hacer la parte del video de Mesoamérica del Pabellón de México. Entonces yo trabajaba de 11 de la mañana a 7 de la noche en Televisa, bueno, hasta califiqué material. Un día le vio ya sabes, Luis de Llano, mi guión, y me dijo, es una porquería. Dije, pues es que yo no estudié nada de esto, yo estudié artes visuales. Pues al día siguiente Ramírez Vázquez hasta me aplaudió. Me dijo, ahora a ver cómo lo haces. Entonces fue muy interesante porque en mis trabajos, pero trabajé como negra, porque ese mismo año yo tenía la exposición en el Museo de Arte Moderno. Entonces era como trabajo doble y no tenía ayudantes. Entonces me veía subir el barro con una polea y echaba mi coche hasta adelante y subía el costal. Entonces me bajaba el coche, subía al tercer piso, jalaba el costal, quitaba el... No, era un desastre. Pero fue interesante, fue un año de mucho trabajo y un trabajo increíble. Paloma, hablas de un tema muy importante y quiero tu opinión sobre la misoginia en el arte. No, es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, no te aplauden más a los hombres, tienen más me queda clarísimo. Trabajo. Me queda clarísimo. ¿Por qué, Paloma? ¿Por qué? Pues porque, mira, a ver,
fíjate que hay una performance bien interesante, pero no me acuerdo cómo se llama la artista, una española, que un día coge el libro de Gombrich de Historia del Arte y dice, con este libro crecí en la Universidad de San Fernando en Madrid. Un libro maravilloso, excelso, la historia del arte compendiada desde prehistoria hasta nuestros días. Solamente tiene un defecto. No hay una sola mujer en todo el libro. Entonces, esta chava, ¿sabes lo que hace en el libro? Te voy a conseguir cómo se llama. Con un cuchillo cortaba donde tenían que ir nombres de mujeres artistas. O sea que sí ha habido en el Renacimiento, claro, y en la Edad Media, y a ver, compositoras importantísimas, artistas como Gentileschi, o sea, todas estas, pero que se les negaba, porque la mujer siempre ha tenido un trato, aunque estamos en un mundo muy contemporáneo. Mira, por ejemplo, a mí me tocó hacer un performance con una artista palestina y una artista israelí. Y tú veías a mi pobre amiga palestina, el trato que le daban, y su trabajo, o sea, no es que fuera inferior, pero ella tenía muy pocas probabilidades de hacer cosas, porque ella, como no estaba casada, era soltera, pues era maestra de un kindergarten, daba arte a los niños, y nos conocimos las tres haciendo una residencia en la Cité des Arts en París, y empezamos a trabajar juntas, y es interesante porque Tamar Raban, que es una performancera súper importante en el mundo, utilizaba las canciones de Ahlam y hacía todo un performance por el mundo entero. Entonces vino a México, estuvo en mi casa, decidimos invitar a Ahlam. El cónsul mexicano en Israel no le quiso dar la entrada a México. Entonces David le dijo, oye, ¿qué onda? Es que es mujer. Le dije, sí, es mujer. Es artista, palestina y pobre. No se va a quedar en México, pero tienen la oportunidad de poder venir a trabajar en un proyecto que empezamos hace 10 años. Entonces Tamar me dijo, no, pues va a ser el festival de performance, vente tú a Tel Aviv al festival. Entonces todos los artistas performanceros me decían, ¿y tú qué es aquí? Ah, pues yo vengo a tomar tu workshop. Tampoco la dejaron entrar a Israel. O sea, una cosa que dices, las mujeres siempre hemos estado muy juzgadas. O sea, hay países donde, bueno, pues ahorita yo siento que en México se está viendo un poco más de apertura, pero sigue siendo un mundo de hombres. Cuando me dices esto, hemos visto muy claro que las mujeres prefieren irse por la carrera de arquitectura más que por la de ser escultora. Voy a decir por qué. También hay muchos prejuicios con las familias. Porque dicen que un artista se va a morir de hambre. No sé, o sea, de repente ves artistas hipermillonarios. Yo creo que si tú haces tu profesión, si estás muy contento con lo que haces, sí cuesta trabajo colocarte en el medio cultural en cualquier lugar del planeta Tierra, ¿eh? Pero yo siento que sí hay un prejuicio muy grande con las familias. Sienten que un artista, ¿para qué sirve? Bueno, ve los museos. Los museos, por ejemplo, el Museo de Carlos Slim no cobra. El arte tiene que ser gratuito. ¿Y los artistas qué comemos? Yo como desayuno y ceno. Yo no tengo un marido que me mantenga. Yo vivo de mi trabajo. Y mi trabajo diario... Mira, un día llegó un abogado a mi taller. Un abogado. Y de la cubeta de barro, así la agarró con un asco espantoso. Me dijo, ¿y de esto vives? Le dije, sí. Lo que te vas a cenar hoy en la noche, esto lo pago. Entonces, sí es muy fuerte, muy, muy fuerte el desprecio que sigue habiendo en ciertos sectores ante la mujer. A mí esa cuestión de que vamos a hacer que haya cuotas, equidad de género, eso ya no debería ni de existir. Es una tontería, ¿no? Fíjate que eso es muy importante porque es cierto, la cuota no te genera que seas mejor artista, no te genera que haya creatividad. La gente nace con eso, como el que tiene. Y te haces. Y te haces. Naces y te haces. Porque tú puedes tener gusto por algo, pero yo siento que, por ejemplo, el aprender a hacer las cosas también te da herramientas para poder ejecutar. Mismo si tienes que mandar a hacer algo. Yo ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto para Arabia Saudita y hice unas piezas en Tecali de, ¿cómo se llama? De Onyx. Y fue como muy interesante porque fue ponerme a buscar algo que pues, yo no tenía idea, los canteros o los no sé qué, o sea, todo eso. Entonces me fui desde Chimalhuacán.
Y fue interesante, porque digo, Chimalhuacán, si te das cuenta por qué tenemos el gobierno que tenemos, porque es posible que todas estas comunidades, Netzahualcoyotl, Chalco, Chimalhuacán, estén en esas condiciones. Bueno, mi ayudante que es de Ecatepec me decía, no puede traer a los ingleses, porque es un despacho inglés que me contrató. No puede traer a los ingleses acá. Y le digo, ¿por? Me decía, maestra, vea cómo está este lugar. Le dijo, ellos tienen la India. Entonces, Bombay, le digo, ¿y algún pueblo de la India? Es igual. O sea, no se va a distraer. Pero sí lo ves y sí es una cosa. Ahora, Paloma, ¿en qué momento el artista, y tomo tus palabras, pues finalmente tiene que vivir de algo, es un trabajo en el que entregas tu vida, pero ¿en qué tanto el artista piensa en la mercadotecnia más que en el arte? Nunca pienses en eso. Por eso nunca. Hay épocas en las que, bueno, a lo mejor sí hay artistas bien buenos para la parte de las finanzas. A mí no me ha tocado. Hay épocas en las que estoy súper bien y hay otras que digo, ¡ah! Porque además es una carrera en la que hay que invertirle. O sea, te cuesta mandar a hacer la pieza. Si la haces, por ejemplo, en ónix o en recinto o en cualquier material, pues te cuesta la piedra, te cuesta el cantero que te esté ayudando. Yo tengo que pagar ayudantes, yo tengo que pagar renta de taller, yo tengo que pagar gas, tengo que pagar muchas cosas. O sea, el arte no es gratis. Te dicen, ay, es que hace cerámica. Sí, pero la cerámica es bien cara. A mí 1 kilo de azul cobalto me cuesta 5,000 pesos. Así de sencillo. ¿O cuánto cuesta el gas? O sea, para una quema de 9 horas. Sí, no es nomás tener ahí, darle... No, pero además el barro te lo venden en polvo. Claro. Hay que prepararlo, pero prepararlo de echarlo en la cubeta junto con otros materiales, amasar, dejarlo pudrir, amasarlo. O sea, implica, y la escultura, ¿sabes qué? También te implica muchos espacios para poder guardar la obra. Eso es increíble. Y la escultura no se vende tanto. La escultura es un medio difícil porque a la gente le genera espacio. Entonces, cada día los espacios habitacionales son más pequeños. ¿Y dónde metes una escultura? Que te va a quitar... A ver, todos estos lugares del Infonavit y todos estos así, pues son 36 metros cuadrados, lo que mide una casa donde vive una familia de 8 gentes. ¿Dónde vas a meter una escultura? O sea, yo por eso digo que también los gobiernos deberían de pensar que los espacios donde te desarrollas, la calle, tu casa, tu trabajo, son espacios que deben de generar inteligencia y no generar esta parte un poco como de rechazo hacia todo. Si yo vivo en un espacio de este tamaño donde no tengo nada privado, ni mi cama, pues claro que quiero amanecer y matar a mi mamá, ¿no? Porque la violencia intrafamiliar viene de esa falta de espacio, de que te están robando tu espacio privado. Entonces, tenemos que ser más congruentes. También el poder salir a una calle maravillosa, una calle que digas, ay, qué padre este lugar, pues también te da un sistema de vida diferente a que si pues pasas por basureros como este que te digo en Chimalhuacán, cruzas una vía, está todo fregado, no está pavimentado, pues todo influye. ¿Cómo el arte puede ayudar para recomponer el tejido social? No, el arte es indispensable para recomponer el tejido social, porque yo creo que el arte, a la hora que tú ves todo lo que los artistas hacen, lees lo que los escritores escriben, escuchas la música, o sea, empiezas a crearte un concepto mucho más amplio del mundo y te vuelves más crítico, más crítico. Y los artistas también tenemos en cierto momento, no porque todo el arte tenga que ser político, pero sí tienes que tener una posición. Yo, por ejemplo, para mí, el hablar de la ciudad y el hablar de los espacios es una parte fundamental. Porque yo sí creo que el espacio donde te desarrollas determina tu carácter. Uh-huh. O te vuelves un ser ensimismado y enajenado, o te vuelves una persona abierta que está buscando que el mundo sea mejor. Paloma, la tecnología, ¿cómo irrumpe en el arte? ¿Ayuda al arte o la...? Pues yo creo que sí ayuda. No, yo creo que sí ayuda. O sea, a ver, sí... Por ejemplo, a lo mejor no debería dar estos ejemplos. Yo tenía un ayudante que yo fui jurado de jóvenes creadores. Tuve la beca del Sistema Nacional de Creadores mucho tiempo. Y en algún momento me tocó ser tutora de jóvenes creadores. Y uno de mis ayudantes pidió la beca. No me dijo.
Pero cuando vi, dije, no manches. O sea, un proyecto, bueno, que no tenía sentido. Y entonces, bueno, pues le tuve que decir, no, no te ganaste. Uno, porque pues era falta de ética que yo votara por él. Pero además era un proyecto absurdo. Y le dije, ¿por qué no, en vez de pedir una beca, esta beca de jóvenes creadores para producción, por qué no pides una beca de estudios en el extranjero? Claro. Dije, a mí no me importa si vas a aprender a hacer true en España. Porque le digo, bueno, en primer lugar tienes que escoger un lugar donde el idioma lo entiendas. Me gustaría ir a Berlín. Le dije, ¿hablas inglés? No, olvídalo. Berlín no está en tu cartera. Vete a España. Y si no estudias tampoco me importa, pero el que tú estés en un mismo espacio donde tengas gente de tu edad haciendo lo que tú haces es fundamental, porque entonces hay ese intercambio de ideas. El que puedas decir, híjole, aquí, mejor no lo necesito porque tengo el internet. Le dije, el internet no es lo mismo. No es lo mismo que tú veas a Goya en el Museo del Prado y luego te comas unos churros o te comas una tapa en un bar con una cerveza, a que lo veas en tu cuarto en observatorio. La experiencia tiene que ser completa. Y las dimensiones. A ver, no todo, y que veas el tamaño, y que veas la pincelada, y que veas el Goya junto a quién está, o qué sucede. O sea, de veras es una cosa impresionante el que, o sea, cuando estás en los... Mira, yo hice unas piezas para... Yo trabajé también con Ricardo Legorreta. Entonces hice unas piezas para una obra que hizo en Qatar, ahora que está tan de moda. Yo he ido 2 veces a poner obra a Qatar. Pero en esa ocasión, en Education City, fíjate ahí, pues sí es una cosa tremenda. No son tan severos que tienes que estar con toda tapada. Pero, por ejemplo, llegabas a Education City, la Shaika, que era como la reina, decidió que la única manera para sacar a su pueblo adelante era por medio de la educación. Entonces puso un lugar que se llamaba Education City, donde está Georgetown. O sea, trajo esas universidades a Doha, Qatar, para que sus habitantes pudieran estudiar ahí sin contaminarse de las sociedades de los otros lugares. Entonces yo puse unas piezas para la Universidad de Georgetown. Y es como muy sorprendente, porque llegabas, por ejemplo, a este lugar y veías, por ejemplo, en la ciudad universitaria que había unos letreritos, que había unos niños agarrados de la mano, prohibido las manifestaciones de afecto, prohibido el no sé qué, en una universidad. Pero lo que te quiero decir con esto, ya se me fue el avión de Qatar, es que, o sea, empiezas a trabajar con otras culturas y te das cuenta cómo cambia la visión ante la obra que están viendo. Claro. Es muy impresionante, ¿eh? Y tú veías, te voy a decir por qué. Porque llegué y entonces, bueno, pues sí fui al Museo de Arte Islámico y todas esas cosas que había hecho Tadao Ando. Y bueno, todos eran Renzo Piano y Jean Nouvel y puro picudo. Pero uno de mis ayudantes, arquitecto jovencito, que era de Ciudad Universitaria, me dijo, oye, tienes que ir a ver una instalación que hay de Richard Serra en Qatar, y se llama East, West, West, East, a la mitad de la nada. Entonces yo tenía 2 amigas allá casadas con pilotos que les dije, vamos a ir a ver a Richard Serra. ¿Cómo? ¿En dónde? Pues en el desierto. Bueno, nos tardamos horas en llegar porque nadie sabía qué era eso, ni en el hotel. Y cuando llegabas y veías la instalación de Richard Serra. Impresionante. O sea, eran 4 placas de 30 metros de altura, así de anchas, como de 30 centímetros de ancho, a la mitad del desierto, que estaban a 1 kilómetro de distancia. No sabes qué obra. O sea, era una cosa que te hincabas y decías esto. Pero veías a la gente que iba, no había mucha gente, pero había de repente unos que tenían el coche. Dije, oye, no pueden mover. Eran, imagínate, los herreros de Jean Plensa, el escultor. Entonces te das cuenta que el mundo te acerca a muchas cosas que de otra manera no hubieras tenido posibilidad. Paloma Torres, el coleccionismo en México. ¿Qué piensas? Mira, hay coleccionismo en México, sí, evidentemente, pero todos van sobre todo con más arte conceptual. O es arte moderno, con la ruptura y todas estas cosas, o los coleccionistas más jóvenes, pero hay muy buenos coleccionistas, muy, muy buenos, se van hacia el arte conceptual. Porque también tiene que ver un poco con la moda. Te digo que yo estudié con Gabriel Orozco y yo creo que Gabriel, algo que hizo que tú hablabas, por ejemplo, de la tecnología, es que cuando
él está en Nueva York trabajando para el Museo del Barrio Puig. Lo agarran y le dicen, Mary Ann Goodman, la galería, te voy a hacer tu carrera. Y lo manda y expone en el Museo de Arte Moderno de París y lo manda a la Cité des Arts, de hecho, para que trabaje. Y en fin, y llega a México ya como un triunfador al Museo Tamayo. Pero él, sobre todo, tiene un amigo que le platica el proyecto, que es Curi, José Curi, y junto con Mónica Mansuto, y empiezan con la galería Curi Mansuto, que se vuelve un hito, y bueno, pues ahorita son los que están haciendo el proyecto de Chapultepec, ¿no? Más que nada, es Gabriel, pero pues es la galería y son todos artistas y toda esta gente. Entonces, el arte es mercadotecnia, finalmente. Vendes o no vendes con respecto a lo que cuesta. O sea, ¿cómo explicas que una piecita de Bansky o que destruye cuando mete en esta cosa para destruir documentos, te cueste $1 millón o no sé cuánto, o sea, mucho dinero? O sea, yo siento que como que cuando la Mona Lisa, no bien decían que cuando la Mona Lisa salió del Louvre, el arte se volvió como los artistas se volvieron estrellas de rock. Eso es lo que son finalmente, ¿no? Ahora, Paloma, el color. Mira, yo era muy colorineteada. Ahí donde me ves, que ahora toda mi obra es blanca. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque creo que vivimos en una ciudad donde tenemos una gran contaminación de ruido visual, auditivo, del olfato y de todo. Entonces, yo de hecho, mis primeras obras eran, hasta de colores fluorescentes, con eso te digo todo. Mis pinturas eran personajes rojos y azules y amarillos y así. Y de repente hice un proyecto sobre las pinturas cómics que tenía que ver con eso del color mexicano, el azul añil. Son los colores industriales. Porque tú llegabas, por ejemplo, a un lugar como Ciudad de Nezahualcóyotl y te encontrabas con que pues todo era como de estos blocks de cemento. Y cuando tenían tantita lana, pues empezaban a poner color. Pero hay un código de color. El amarillo canario, por ejemplo, era para las ferreterías. El azul Olimpia, que así se llamaban en esa época los colores, era una paletería. Hay un código de color, pero de colores industriales, de pinturas cómics. Porque pues eso era. Y entonces yo, por ejemplo, tuve oportunidad en algún caso cuando expuse en el Museo Amparo, pues de ver la ciudad desde arriba, que de hecho hice una serie de textiles. Y los hice textil, esas fotografías, porque yo quería que la gente sintiera lo que yo había sentido cuando vi esas imágenes. Era como si hubieran tirado un textil sobre la montaña, un textil de concreto. Entonces, por eso los hice en gobelino. Esas imágenes. Y cuando el maestro Toledo lo vio, me invitó a Etla a trabajar y hice unos afelpados sobre todas estas imágenes, porque también tomé de la panza de la Ciudad de México, ¿no? Tomé como de todos los estratos, porque siempre me ha preocupado, te digo, el lugar donde nos desarrollamos. Yo soy una flor de asfalto, adoro la ciudad. A mí así como que me dicen, ay, cuando sea grande, pero ya más grande lo que soy, me iría a vivir bien contenta al campo. Bueno, ni drogada. Yo necesito un espacio donde pueda ir a ver cosas, salir. A lo mejor no hago nada, pero por ejemplo, ahora el domingo me fui a la ópera en Bellas Artes, a la ópera de Sor Juana. Interesantísimo, que dices, qué padre el libreto de Mónica Lavín, la música de Antonio Juan Marcos. O sea, te das cuenta de los grandes talentos. Este chavo tiene 42 años y es un compositor mexicano. Que dices, qué padre que nos seguimos renovando y que los jóvenes vienen y vienen y vienen. El arte en el mundo, lo decías hace un momento, se identifica con los colores, piensan en México e inmediatamente piensan en los colores. Ah, pero eso es un cliché. Mira, cuando yo hice la pieza en Suiza, me acuerdo que me llegaron a entrevistar y me preguntaban que qué relación tenía mi obra, la televisión de Zurich, ¿qué relación tenía mi obra con la obra de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Entonces dije, pues la misma relación que tiene una cabeza olmeca. Les digo, es parte de mi legado cultural, pero no tiene que ver nada conmigo. Claro. A lo mejor tiene que ver más la obra de Richard Serra,
no sé, o del arte maya, ¿no? En un momento nada, porque hice como una estela. Pero el color, que me quedé como a medias en la explicación, siento que tenemos un ruido visual espantoso. Entonces llegó un momento en que yo tuve necesidad de limpiar mis paisajes, porque me tocó la construcción del segundo piso, todos los espectaculares, el que la gente llega y pinta de rojo, de morado, de azul, o sea, no hay una unidad de nada, ¿no? Tú llegas a un lugar como Israel y todo es de un solo color y la piedra nada más puede ser así, ¿sí me entiendes? Aquí es un caos absoluto todo. Entonces, eso fue por salud mental. Entonces, fíjate lo que hacía al principio, pintaba mi obra como yo la pintaba antes, y luego la pintaba de blanco. Hasta que llegó un momento en que la empecé a hacer blanca. Y empecé a jugar sobre la repetición, sobre todo lo que son los horizontes fragmentados, porque también creo que los habitantes de una ciudad como la Ciudad de México ya no vemos directamente el horizonte, sino siempre tenemos algo que sostiene nuestra mirada en un punto, y son los cables. Entonces, de hecho, hice hasta unos cielos, y si te ibas a vivir fuera de México, te podías llevar tu pedazo de cielo chilango, que eran unas cajitas de acrílico que tenían sus placas de acrílico con diferentes imágenes de cables que tú podías ir cambiando y sustituyendo. En fin, o sea, siempre el lenguaje de la ciudad ha sido como una parte fundamental para mí. Trabajar con Toledo. Joya maravillosa, porque aparecía, no creas que era una gente que estaba ahí todo el tiempo, pero era una persona increíble. Y a ver, una de las cosas que más agradezco en mi vida es haber trabajado en el CASA, en San Agustín Etla, durante la época de Toledo. Yo les decía, es como hacer un apostolado de arte. Maravilla. O sea, te lo juro que llegabas, y fíjate, en alguna ocasión yo empecé a trabajar muchas de mis piezas con todos los sobrantes del taller de afelpado. Y entonces el maestro me dijo, a ver, vamos a platicar usted y yo. Yo le voy a regalar los sobrantes, todo lo que iban a tirar a la basura, Yo como pepenadora, siempre me ha gustado la basura, es una cosa rarísima. Entonces me iba a las bolsas y sacaba lo que medio que servía. Y las lanas que también, porque todas las lanas estaban teñidas con ya sabes, eran con tintes naturales, eran puros tintes naturales. Y además las lanas venían de Nueva Zelanda y de Perú y de Argentina. No, dije, a ver, ¿esto dónde lo voy a conseguir? Y me dijo Toledo, sí se las voy a dar, pero siempre y cuando usted venga a dar clases al taller Canela, aquí en Etla, a las mujeres de Atzompan o a los artesanos de Atzompan, y yo le doy gratis esto. Entonces, te da gratis las clases. Le dije, perfecto. Entonces ya yo llegaba con mis maletones, pero ponía la clase en la tarde para que en la mañana me fuera a escarmenar la basura, ¿no? Y un día, como al tercer viaje, le dije, ay, maestro, vengo a renunciar. Le dije, porque ahora ya me escarmenan la basura, o sea, ya nada más me dejan agujeros, ya no tengo de dónde trabajar. Porque ellos se empezaron a ver, y entonces tengo una serie muy grande de obras, de hecho, esculturas tridimensionales en fieltro, que hice allá con el maestro. Pero el maestro era fantástico, era fabuloso, porque llegaba y entonces veía la obra, a ver, ¿cómo piensa usted que puede resolver esto? Hice 4 piezas con él que me encantó, que fui muy feliz, y el lugar era bellísimo. A ver, ahí es donde tú hablas de la belleza. Híjole, todo era divino, porque entonces llegabas y era todas esas escaleras donde cada mosaico, que eran de barro, tenía aquí tenía pastito, entonces eran como unos mosaicos rojos con el pasto verde. El agua estaba pintado con cochinilla. Entonces tenías unas como especie de cascaditas ahí en la fábrica que eran color magenta. O sea, todo era alucinante. Y los lugares donde dormías eran un poco monacales, no había nada colgado, para que tú no te influenciaras de nada. Okay. Pero eran perfectas las residencias, o sea, la cama, el espacio diseñado. Luego tenías un jardín divino. No. A ver, creo que el maestro Toledo sí fue una gente que supo lo que uno necesitaba para poder... Bueno, a ver, a Oaxaca nunca le permitió que abrieran un McDonald's en el centro de la ciudad. O sea, no, a ver, yo fue lo que más agradezco. Paloma Torres, artista visual, escultora, de las grandes que ha dado este país. El amor.
Bueno, uy, no, ese sí está un poco dramático. Pero sí, estuve casada 15 años con Joaquín Curuchet. Nunca tuvimos hijos. Bueno, tuvimos uno. Y se me murió a los 8 meses de embarazo. Y por una negligencia médica ya no me pude volver a embarazar jamás. Demandé al ginecólogo. 5 años de demanda. Nunca volvería a demandar a nadie en mi existencia. Gané. Pero nunca lo volvería a hacer. Y no tengo hijos, entonces, bueno, pues... Y bueno, Joaquín era un hombre que era de padre francés, de madre sueca, entonces tenía como otro pensamiento, otra forma de ser. Sí nos divorciamos, pero fuimos amigos hasta el final de su vida. Él se murió hace 4 años. Y bueno, fuimos una pareja que seguimos siendo amigos. Bueno, fui a su velorio. Y él tuvo una hija previa, tuvo una hija con su primer matrimonio, a la cual sigo viendo, y que es una mujer muy talentosa, una única hija que es, de hecho, la directora de festivales internacionales de IMCINE, Yannick Curuchet. Entonces, bueno, tengo sobrinos maravillosos, tengo hermanos sensacionales, pero en el amor no he sido muy afortunada, la verdad. La vida, Paloma. La vida he sido muy afortunada. La vida. Muy afortunada. He tenido una vida espectacular, maravillosa. He viajado por muchos lugares del planeta Tierra, en su gran mayoría por trabajo, que también eso ha sido fantástico porque me da la posibilidad de conocer a las personas de los lugares. He estado en la India, he estado en Tailandia, en Vietnam, pero he estado también en Europa. En fin, he tenido una vida maravillosa. Tengo unos grandes amigos. Entonces, creo que la vida ha sido muy buena conmigo. No tengo más que agradecer lo que hago, cómo lo hago y con quién lo hago. Muchas gracias por esta entrevista, Paloma Torres. Gran entrevistadora. Te lo agradezco de corazón. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Eres periodista. Has estudiado diplomados y seminarios de historia del arte, mitología griega, renacimiento y arte contemporáneo. Cursaste maestría en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1997 has acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te defines de izquierda. Así es. ¿Cómo es definirse de izquierda y ser la directora del Patrimonio Nacional? Mira, me defino de izquierda. Yo creo que desde mi familia. Ser de izquierda es estar y luchar en contra de las desigualdades, de las injusticias. Y desde mi casa, en mi familia, mis padres eran trabajadores de Petróleos Mexicanos. Mis abuelos participaron de alguna manera en la expropiación petrolera. Ambos, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, trabajaban en las compañías extranjeras. Y cuando llegó el momento de la expropiación, pues participaron haciendo, si antes se compraban piezas en el extranjero para los pozos petroleros, ya sabes que el ingenio del mexicano siempre es muy grande, entonces pues las hacían porque no se podían comprar, pues, ¿no? Claro. Obviamente llega la expropiación y mis padres, trabajando ahí ambos, de hecho ahí se conocieron los dos, siempre fueron antiquinistas. Yo creo que esa fue una de las primeras cosas que yo vi en las mesas, en las sobremesas en mi casa. Discusiones entre los compañeros de mis padres para buscar la democracia sindical en Petróleos Mexicanos. Y pues eso era lo que yo escuchaba desde niña, desde adolescente. Mis padres, íbamos con ellos, de cuando pues vas siempre con tus papás a marchar, me acuerdo, los 1 de mayo, los 1 de mayo, aquí al Zócalo,